Amigos de Telesur, bienvenidos a la entrevista de CIDE. Recibimos esta noche a un andador de la política, un hombre muy en contacto con el pueblo. Pertenece al oficialismo, hace más de 15 años que está cerca de los Kirchner, conoce todo el entramado político de su partido y es de las figuras seguramente que más sabe lo que está ocurriendo en estos momentos de cara a las elecciones del 22 de noviembre. Si decimos Fernando Navarro, difícil que en la Argentina lo identifiquen. Si decimos Chino Navarro, es mucho más fácil. Bienvenido. Buenas noches, un gusto. ¿Qué ha pasado en estos días después del 25 de octubre? ¿Qué ha visto? He visto una reacción. Primero, remarcar, porque a veces acá los grupos de comunicación, composición dominante, digo Clarín, La Nación, nos hacen creer que perdimos, ganamos por 3 puntos. Es verdad, por menos puntos de lo que esperábamos, incluso algunos creíamos que podíamos ganar en primera vuelta, pero ganamos. No es menor haber perdido la provincia de Buenos Aires. Después del estupor, de la bronca, de la sorpresa, veo una sana reacción de la militancia, de sectores ciudadanos que lo de Parque Centenario la semana pasada fue emocionante. ¿Qué fue? 10.000 personas que se autoconvocaron solas, digamos, no hubo estructura política, no hubo convocatoria partidaria, política en sentido de partido, de fuerza, sino de política del hombre, de la mujer, del animal político, dirían los griegos. ¿Y qué sucedió allí? Y la sociedad comienza a tomar conciencia de que el riesgo, la posibilidad de que gane Mauricio Macri es un retroceso. Hay que reconocer que Cambiemos tiene una actitud honesta. Ellos dicen cambiemos, cambiar. Lo que no agregan es que hay que cambiar, ellos quieren cambiar para atrás. Es achicar el Estado, bajar los salarios. Cuando dicen liberar, abrir la frontera a los productos extranjeros en el marco de la libertad y de esta cosa que es la República, obviamente eso implica cerrar las fábricas, tener desocupados. Y por primera vez en nuestra democracia el balotaje nos permite tener 2 países en juego, dos naciones. La de Macri, que es esa del mercado, la de la mano mágica que ordena todo, la de el esfuerzo personal, la del individuo por encima del pueblo, del colectivo, la de los ricos, los poderosos, y la de Daniel Scioli, que es la de Néstor, la de Cristina, la de Bolívar San Martín, la de Chávez, la de Lula, la de los pueblos, la que con aciertos y errores queremos construir justicia. Si gana el neoliberalismo, Chino Navarro, hay muchos pobres que se traicionarían. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué les ha pasado? No, ¿qué nos ha pasado? No es que le pasó a ellos. Estamos en una realidad cultural diferente a la de 40 años atrás. Hoy el bombardeo mediático, el tema de las redes sociales, y no lo digo en términos peyorativos ni descalificando, sino lo que uno recibe como información, a veces es tanta la información que sabemos mucho del árbol y sobre todo de las ramas, y perdemos perspectiva del bosque. Nos pasa a los que supuestamente tenemos más conocimiento. Digo supuestamente porque yo todos los días descubro que me falta mucho por saber. Y la mujer y el hombre de a pie que se levantan a las 4 de la mañana, que toman un colectivo, que toman un tren, que van a trabajar, mandan al pibe a la escuela, también son sometidos a ese bombardeo. Y a veces nosotros no escuchamos adecuadamente, no reconocemos nuestras falencias, nos cuesta reconocer errores. Esto también es comprensible porque es tanto la ofensiva a los grupos económicos que no es que están disputando república, quieren llevarse puesto a la nación, quisieron destituir a Cristina, se vive en Venezuela, se está viviendo en Brasil, se vivió en Paraguay. Digo, no son cuestiones, porque pareciera que uno las inventa, que son fantasías, no, son hechos reales. Entonces, en esa puja, a veces, la derecha que tiene menos responsabilidad en juego, porque lo que a ellos les importa es ganar plata, no gobernar bien. Tanto defenderse, quizás, de esos ataques, generó imposibilidad de hablar, de verbalizar los errores que se iban cometiendo, las cosas que todavía faltaban. Lo más grave que son errores que nosotros en los hechos los vamos corrigiendo, porque por ejemplo a nosotros nos costaba hablar mucho de la inflación. Es decir, hay inflación, es obvio que hay inflación. Sin embargo, el gobierno de Néstor y Cristina, siempre a las paritarias, a la actualización de la asignación universal o de la jubilación, le daba índices por encima de cualquier índice inflacionario, aún de la oposición. Por eso, en la crisis que vive la región, nuestro principal socio Brasil en recesión,
el consumo en Argentina no se ha modificado, no ha crecido la cifra de desocupados. Pero esas cuestiones que a veces que son obvias, pero que no se explicitan, es como cuando uno a la mujer no le dice te amo, o al hijo no lo abraza y le dice te quiero. Lo da por sobreentendido. Y a veces es necesario un gesto, un abrazo, una palabra. ¿Y esa gente abajo no recibió esa caricia? Sí, la recibe en el accionar cotidiano del gobierno, pero no todo es... Mi papá veía una película, decía, mi papá tenía un cine, ¿no? Y daba el sargento York. Y decía que no solo de pan vive el hombre, hay otras cuestiones que se requieren. Y a veces en esta dinámica nos olvidamos, pero yo confío en el pueblo. Yo tengo esperanza, soy optimista de cara al 22 de noviembre. Hay un intelectual que decía que a veces la realidad te empuja un poco para el pesimismo, el escepticismo, pero la voluntad de lucha de nuestro pueblo te empuja a ser optimista. Además tenemos la obligación de trabajar para ganar y yo estoy seguro que le vamos a poner un freno a la derecha en Argentina. La distancia entre el 25 de octubre y esa sensación de que no le había ido para nada mal a la derecha en las elecciones, al balotaje de este 22 de noviembre es interesante como para que se pueda hacer un buen trabajo todavía. Sobre todo no hay que enojarse, no hay que perder la alegría y hay que interpelar, porque yo quiero que me expliquen, porque ellos hablan pobreza cero. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Porque si vas a quitar las retenciones, si vas a bajar los impuestos, toda una serie de soluciones que ellos tienen en el marco económico, desfinanciando al Estado, cuando ellos dicen hay que bajar el gasto público, eso implica que bajan el salario del empleado público, va a haber menos obra pública. No, que echan a los empleados públicos. Los van a echar también, va a haber menos jubilación. Entonces no hay una coherencia entre sus planteos y los resultados. Con tranquilidad tenemos que tratar de hablarlo, de debatirlo, con la pasión necesaria, por supuesto, pero sin perder la compostura, porque ellos buscan llevarnos a un terreno donde puedan imponer su odio. Y nosotros vamos a crecer desde la alegría, desde el amor, desde la pasión, desde la pelea, pero sin perder la alegría que tienen los pueblos para transformar la realidad. ¿Es un destino de los gobiernos que recuperan a gente que estaba en la pobreza hacia la clase media, que después desde esa clase media le den la espalda? Y sí, a veces ocurre, pero no es un destino que tiene por qué cumplirse inexorablemente. ¿No le pasó al peronismo, Chino? Le pasó al peronismo en el 54-55, pero tuvieron que recurrir a la dictadura, porque quizás electoralmente no lo hubiesen logrado. Pasa en América Latina, pero tiene que ver con este fenómeno del mundo donde logran dividir, cuando digo el mundo me refiero a Europa, América, de Norteamérica para el sur o de Canadá para el sur, que logran dividirte en dos bloques sociales, porque la división hoy está, cuando hablan de grieta, no solo la grieta nació el 25 de mayo de 1810, cuando unos querían ser independientes y otros querían decir que eran independientes subordinados a Londres. Pero me parece que tenemos una posibilidad histórica porque nunca en 100 años llega un gobierno al fin de su mandato, hablo de la democracia, sin una crisis, normal. Vamos por la calle. Hoy me encuentro con un francés a la mañana, que estaba buscando la calle Independencia, la avenida Independencia. Digo, no, este es San Juan. Bueno, nosotros veníamos caminando rápido, haciendo gimnasia, pero muy rápido nos íbamos porque el francés venía a la par nuestro sin mucho esfuerzo. Y le digo, ¿qué opinas de Argentina? Ah, es un país bárbaro. Tienen elecciones ahora. Hablaba bastante bien el castellano. Sí, le digo, ¿y vos qué opinás? Acá quieren cambiar, está loco, está bárbaro este país. ¿Hace cuánto que estás? Le digo, 8 meses, me dice. Estuve por la Patagonia, por el norte. No tienen ni idea, dice, lo que es Europa y qué es Argentina. ¿Sabes lo difícil que es gobernar este país? Me decía. Yo decía, bueno, convencé a otro porque yo voy a votar al gobierno. Ahora, qué dolor eso. Que alguien que viene de afuera lo pueda ver y desde adentro sí, pero pasa, haya una discusión tan tajante. Pasa, a veces cuando vos estás muy cerca no ves. El que viene de afuera tiene más perspectiva. Él es más objetivo. Nosotros tenemos una gran carga subjetiva, tenemos emociones, tenemos historia en juego, pasiones. Por eso digo, hay que estar tranquilo. Vos que sos relator de fútbol, pelota al piso, cabeza arriba, faltan todavía muchos minutos. Y a mí me gusta el ejemplo de Obdulio Varela del Maracaná. Estaba todo escrito para ganar a Brasil. Admiro el fútbol brasileño, está claro, ¿eh? No es un tema contra Brasil. ¿Qué dijo Varela? Este partido lo jugamos nosotros. Y el pueblo lo va a jugar él y lo va a ganar. Quédate tranquilo. A veces es raro, porque hoy nosotros evocábamos en un programa de radio en el mundo de los taxistas, que es gente tanto a la derecha, es llamativo, ese laburante que anda en el taxi, que parecería que hay una buena proporción de quienes están muy cerca de la derecha.
Y recordábamos que en el año 92 hubo una desregulación. ¿Te acordás cuando decidieron que los taxis, cualquier persona que tuviera un auto lo pintaba de taxi y podía salir? Tenés razón, me había olvidado. Es impresionante eso. Y se olvidaron. ¿Será que no estaban entonces? ¿Será otra generación? Porque yo recuerdo las protestas que había de ese sector tan de pueblo, que es tan el mensajero de cómo van las cosas. Y ocurrirá esto con otros sectores sociales seguramente. Un olvido que se parece mucho a la ingratitud también. No es olvido. El argentino considera y tiene cierta razón, tenemos razón, de lo que hemos obtenido también es mérito nuestro. Porque obviamente, ¿quién puede negar el mérito de Néstor, de Cristina? Pero hubo luchas para que luego se pudieran concretar esas realidades, esas conquistas, esos avances. Y los que más sufren, los que aún están en la informalidad, han hecho más que méritos para pretender y aspirar a vivir bien. Creo que nosotros tenemos que reivindicar lo que hicimos, que no es poco, pero hablar de lo que falta. ¿Y qué falta? Por ejemplo, tenemos 34% de trabajadores informales. Ese es un piso. Es un fenómeno que tiene que ver con la matriz económica del mundo, bueno, lamentablemente. Pero nosotros en la Argentina, si le damos cabida a la economía popular, taxista es un ejemplo. El taxista es el ejemplo del trabajador popular. Una persona que tiene un coche y sale a ganarse la vida. Lo que llamamos un monotributista. Perón lo vio. Perón es el que le da, igual que a los canillitas, el marco legal. Bueno, hay tantas actividades hoy, desde pibes que hacen software hasta personas que cuidan ancianos, el cartonero, que es un ejemplo que nos hace sufrir, muchos empleados, ya sea textiles, de la construcción, que aún no están en la formalidad, que nosotros como gobiernos, con muy poco, lo podemos incorporar y eso genera dignidad, como plantea el Papa, a igual trabajo, igual salario. El tema de la vivienda, el plan Procrear que ha desarrollado Cristina es formidable, pero el que es informal no califica para un banco. Entonces tenemos que animarnos a producir tierra. Si a Argentina le sobra tierra, producir 1 millón de lotes para que vos te construyas tu vivienda con apoyo del Estado y vos vas a querer pagar la tierra, porque el argentino no quiere que le regalen nada. Pero el trabajo proponer informal cosas para adelante. estaba en 55, 53% de los trabajadores, bajó al 33, al 34. ¿Se podrá ir por debajo del 30? Sí, se puede. ¿No es estructural? Es estructural si nosotros nos aferramos a la matriz del capitalismo que rige en el mundo. Pero si nosotros ese capitalismo lo planteamos en términos sociales, como lo plantea Francisco, como lo plantea cualquier hombre de bien, si querés, no digo prescindir de la ideología, pero en el sentido común y pensando en el bien común, eso se puede resolver. Chino, un problema dentro del partido será que no toda la gente está totalmente en contacto con la gente. ¿Le da alguna ventaja esta posibilidad que tiene de estar muy metido en la gente y hay algunos que están un poco más en la burbuja? Y los políticos a veces nos metemos en un tupper, pero son roles, cada uno cumple un rol. Es como un equipo de fútbol, vos tenés que jugar el que está más lejos de la pelota, uno la toca más, otro corre más, otros están en el banco, otros estamos en la tribuna, otros lo ven, disfrutan tu relato. Lo que hay que entender que se requiere de todo. El aguatero, que uno lo mira a veces, este es el aguatero, es imprescindible. Todos, construyendo unidad y siendo un colectivo, ganamos esta batalla. Me va a gustar, por el conocimiento que hay de los Kirchner desde el primer momento, por lo menos en términos de acceso al poder, empezando por el provincial, conocer un poco el desarrollo de esa relación. Pero será después de la pausa. Amigos de la entrevista de CIDE en Telesur, los esperamos enseguida para continuar conversando con Chino Navarro, político de raza, un caminante de la política, un hombre muy en contacto con el pueblo, un verdadero conocedor. Todo lo que está diciendo él tiene una autoridad muy especial, por lo menos para quien les habla, y creo que se trasunta a través de lo que nos está diciendo. Enseguida volvemos. ...4 y 5 de noviembre de hace 10 años. ¿Se acuerdan del no al ALCA? Mañana vamos a dedicar el programa con un joven periodista, politólogo, Juan Manuel Carr, al no. Pero fueron 2 días, o sea que hoy también estamos recordando ese aniversario del no al ALCA. ¿Cómo
lo vivió Chino Navarro y qué repercusión ha tenido en nuestra vida aquel episodio. En aquel momento uno no alcanzaba a vislumbrar la importancia que iba a tener hacia adelante. Me acuerdo de la movilización que se hizo porque había una contracumbre donde el compañero Chávez tuvo un rol importante ahí en el Estadio de Mar del Plata, con la presencia de Maradona, de muchas personalidades, banderas multicolores. Pero lo sorprendente era que Bush, en persona, con algunos aliados en el continente, venía a imponer un plan económico que es el de siempre. Te piden, liberemos todos nuestros negocios, ustedes, yo me protejo, pero es como que decir, bueno, vos jugás sin arquero y yo juego con 2 arqueros. Así te ganan siempre. ¿Cómo se animan a pedirlo, no? Tenían tropas, estaba el portaaviones enfrente, digamos, no es que Bush viene como un presidente cualquiera. Y eso, lo que uno después descubre, hoy lo veíamos en televisión, pero cuando vas conociendo los detalles de Néstor, de Lula, con ese discurso enérgico, oponiéndose, ese color y ese sabor que le ponía Chávez, en acuerdo con Néstor, que le decía bla, bla, para que no podamos votar, porque había muchos países que hubieran acompañado el tema de la posición de Bush. El presidente de Uruguay, Tabaré, que tuvo un rol digno, que a veces nosotros tenemos esta pica y la verdad que hay que reivindicar que tuvo una actuación muy importante, y se fue construyendo un no gigantesco en democracia a una potencia como Estados Unidos, que ya no existía el mundo bipolar, había una sola potencia, y en la cara, en el marco de la democracia, de una reunión con todas las formas que establece la diplomacia y todo este protocolo internacional, se dijo no. Qué bien hacen esos gestos de dignidad. Sí. Nos pusimos de pie definitivamente, y después en el estadio, el comandante Chávez, con toda la militancia, fue el no del pueblo, pues está expresado simbólicamente el pueblo, nuestros gobiernos y el pueblo diciéndole no al imperialismo. Ahí es que se consolidan como estadistas Lula, Kirchner, Chávez, ¿verdad? Yo creo que ahí se ponen de pie ante la potencia que domina el mundo, que es Estados Unidos, le dicen no, y es un no sobre todo digno y que los norteamericanos se lo tienen que aceptar porque no pueden decir que ni fue gol con la mano, ni en offside, cumpliendo la formalidad de las reglas del juego de la política internacional que ellos mismos plantean. ¿Qué de Kirchner estaba en juego en ese momento, de acuerdo al conocimiento que tenía Chino Navarro al cabo ya de 3 o 4 años de conocerlos? Yo debo reconocer que el Néstor Kirchner y Cristina que yo conocí en el 2000 me impactaron, me reenamoraron de la política. Pero cuando Néstor empezó a hacer política como presidente, era muy superior al que yo había conocido. Es como que era otro Néstor que se agigantaba, que había crecido, su audacia, su decisión de colocar la política, porque después de la caída de Alfonsín, la política se subordina en Argentina a los grupos económicos. Los que mandan son el Grupo Clarín, Techín, Arcor, el Poder Financiero, y los políticos administraban la crisis y la política era quién iba a ser el futuro presidente, quién ganaba la interna y cómo medían las encuestas. El poder político parte del poder real. El poder político era el gerente del poder real, gerenciaba. Con Néstor sacaba eso. Pero yo la verdad debo reconocer que pensé que Néstor venía a ordenar el país, pero no me imaginaba que en la práctica iba a poder vivir lo que habíamos estudiado, lo que siempre añoramos, que era confrontar con ese poder real que antes llamábamos oligarquía e imperialismo en función de los intereses populares, del trabajador. Yo creo que hasta ese momento no estaba tan claro. Lo teníamos, lo intuíamos, pero esa división tajante, este es el poder fáctico, el poder real, y este es el poder político, generalmente modesto, pequeño frente a ese poder real. No sé si antes se había visto la situación. Lo habíamos leído, no lo habíamos vivido. Uno tenía en claro lo que era el 17 de octubre, Perón, Irigoyen, los caudillos, San Martín y Bolívar. Ahí lo vivimos, es como que la película que vos ves siempre te toca protagonizarla, como extra, no importa el rol que nos tocaba. Y después, el caso de mis 2 hijos. Mis 2 hijos, uno tiene 40 y otro tiene 30, los más grandes. Nunca logré incorporarlos a la política. Tampoco los presioné porque me parecía que tenía que ser una decisión natural. ¿Cómo se suman ellos a la política? En la 125. Porque un día me dicen, papá, lo que vos decías de la sociedad rural es verdad.
no es que dudaban de mi palabra, pero lo tomaban como un relato, como un cuento. Bueno, cuando ven en vivo y en directo esa confrontación con la renta agropecuaria, se suman a la política. Lo del 2005, el ALCA, el no al ALCA en Mar del Plata, es lo mismo. Esto que vos decías, el imperialismo, lo veías en el cine, te contaban la dictadura del 76, el Plan Cóndor, bueno, ahí se vio clarito. Hay algunos golpes interesantísimos, como por ejemplo, la palabra golpe es tan fea, impactos, como lo de pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional. Aquello fue importante, me parece, sobre todo cuando uno va tomando perspectiva. El Fondo Monetario Internacional, que era el que ordenaba a los economistas de aquí qué era lo que había que hacer, de pronto tomen lo suyo y no molesten más. Es increíble eso. Sí, no interfieran, ¿no? Decidimos nosotros, somos soberanos. Ahí entendés lo que cuando Perón hablaba de soberanía económica, ¿qué significaba? Pagás y no dependés de nadie, decidís en función de tus intereses, que son los intereses del pueblo argentino, que es lo que vuelve a estar en juego hoy. Cuando se negocia la deuda, también es muy interesante el rol. Yo creo que de todas las cosas, lo lamentable en la vida política es que tenemos fotos. Foto, que vamos viendo si está bien, si está mal, nos equivocamos en la observación, pero de pronto hay toda una película. Y de lo que hablamos ahora es de toda una película, en la que se puede apreciar el pago al Fondo Monetario Internacional, en la forma en que consiguió negociar con estos tahúres internacionales que la deuda fuera bastante menos de lo que era. Decirles, señores, mire, nosotros le podemos pagar esto, no podemos más que esto, lo toman o lo dejan. Era como jugar al póker. Era un gran jugador de póker, Néstor, un gran jugador de truco. No, si no, no hubiese obtenido la quita más importante de toda la historia de la economía mundial. Nadie obtuvo esa quita, que es la que hoy, cuando se habla de los fondos buitre, cuando Macri dice hay que pagarle a Griesa, Argentina ha demostrado que quiere pagar, pero pagar lo justo, no lo que plantean los usureros o un juez que desvaría como Griesa o los fondos buitres. Si nosotros le hubiéramos hecho, si Macri hubiese sido presidente con el fallo de Griesa, de pagar 1.500 millones de dólares, hoy estaremos pagando 8.000 con posibilidad de pagar 20.000. Eso 22. significaría desocupación, marginalidad, represión, porque había protesta social, para que tomemos en cuenta qué significa elegir un presidente. ¿No? Estamos eligiendo nuestro presente, nuestro futuro, el destino nuestro, el de nuestros pibes, nuestro salario, nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestros estudios, nuestras vacaciones, lo que se nos ocurra, lo más simple y lo más complejo, nuestra vida, nada más ni nada menos. Y ahora, caminando hacia el 22 de noviembre, ¿cómo juega Kirchner? ¿Está en la mente de la gente? ¿También él? Está Néstor, está Cristina, están los sueños que se cumplieron y los que todavía tenemos que cumplir. Y es un desafío realmente. Son esos partidos que vos querés jugar. Porque a lo mejor hubiera sido mejor ganar en primera vuelta y estaríamos más cómodos. Pero la epopeya, el poder dar un debate político, no solamente ganar en términos electorales, sino ganar jugando bien. Porque una cosa es ganar 1-0 bajo el travesaño y otra cosa poniendo nuestras ideas sobre la mesa con orgullo, sin vergüenza, lo que es la palabra patria, lo que es la palabra solidaridad, trabajo, amor, justicia social. Pero también se requiere la humildad de entender que a veces el vecino te puede decir, bueno, pero en esto se equivocaron. Y sí, tenés razón, ayúdame a corregirlo. El tema es, ¿quieren ser parte de la solución o quieren ser parte del problema? Con Scioli, siguiendo el camino de Néstor y Cristina, podemos ser parte de la solución. Con Macri vamos a ser parte del problema. ¿Qué viene para la Argentina si gana el neoliberalismo? Ellos son muy hábiles a través de los medios de comunicación de plantear que hay una técnica de discusión que opera a través del miedo de lo que vendría. A mí me parece que es bastante legítimo ese miedo, que por otra parte es la alegría de quienes sí creen en el neoliberalismo y quieren un Estado más chico, un Estado que no se ocupe de los más vulnerables, un Estado que les permita tener superávit fiscal, cueste lo que cueste, con la gente afuera. Cuando hablamos de la gente hablamos de niños, viejos, todos los sectores más desvalidos que hay en la sociedad. ¿Qué es lo que viene? Ellos han aprendido. Antes llegaban a sangre y fuego, o a través de un golpe financiero. Hay que reconocer que aprendieron, se reciclaron, son una derecha con una fachada humana.
no hablan de cosas concretas. Lo que Macri decía hace unos meses respecto a la universidad, respecto al Estado, respecto a la asignación universal, respecto a YPF, ya no lo dice. Se opuso a recuperar YPF, denigró la asignación universal por hijo, ninguneó las universidades públicas, habla del mercado como lo importante y el Estado casi es un estorbo. Dice que el salario de los trabajadores es un costo empresarial, pero ahora no lo dice, lo decía. Ahora habla como si fuera un yogur. Vos cuando escuchás hablar de Cambiemos, como si ves la propaganda de un yogur, de un desodorante, todas cosas, frases generales, ambiguas, sonríen, tocan. Han sabido imponer lo accesorio, también un poco por encima de lo fundamental. Tomo Bueno, palabras de una charla que he tenido con don Alfredo Eric Alcaño, que va a estar también próximamente en el programa. ¿Es eso? Y porque a veces la comunicación, la televisión, que es un instrumento valiosísimo, utilizado en forma de manipulación, te va a mostrar siempre la forma y no el fondo. Por eso a veces el individuo se transforma en un consumidor y no en un ciudadano. Por eso dicen la gente y no el pueblo. Pero nuestro desafío es, si en 10 días una vez cambió la historia del mundo, allá a principios del siglo XX, en 20 días nos sobra para profundizar la historia argentina. Y hay que interpelarlos, pero con alegría, sin enojarnos. Explícame. Y hablar con los vecinos y tocar timbre. Hoy yo vengo de una universidad, de Quilmes ahora. Un auditorio repleto. Había una fábrica textil antes ahí, en los 90. Cerró, 1000 trabajadores. Por suerte se abrió una universidad. Digo, pero para que no nos olvidemos que hubo fábricas que cerraban. Y no es miedo reconocer, recordar que el mercado está al servicio de pocos, de la ganancia de pocos, no de la felicidad de muchos. Y ahí, esa universidad, hay estudiantes, hay profesores, y yo les decía que tenemos que no reunirnos tanto a hablar entre nosotros, sino salir a tocar timbre. No militás, no importa, agarrá tu manzana y decirle, mire, yo soy Don Cholo, vivo acá a la vuelta, yo soy Juan, estudio. Lo quiero invitar a pensar. Claro, pensemos juntos, pensemos nuestro barrio, porque la patria en definitiva es tu barrio, ¿no? Donde empieza a gatear tu pibe, donde conociste a tu novia, donde jugaste, hiciste el primer gol. Muchas gracias por este ratito. Gracias a vos. Fernando Chino Navarro, político de los cuales el oficialismo puede esperar una tarea de concientización que termine siendo positiva hacia este 22 de noviembre, que se presenta bien intrincado. Para nada hay una situación resuelta, ni para un lado ni para el otro. Y nosotros seguimos en la entrevista de CIDE buscando algunas claves, tratando de entender y ayudarlos a ustedes también a entender y a decidir. En eso estamos y lo invitamos para mañana, si Dios quiere. Hasta entonces y buenas noches.